Corría el año 2018, una época en que la burbuja tecnológica aún se hinchaba con promesas de ganancias exponenciales, y Carla, la protagonista silenciosa de esta historia, vivía en el epicentro de esa opulencia. Ella era la esposa de Alexandre, el CEO de Nexosis, una empresa que flotaba en la cima de las valoraciones de mercado, y su vida, vista desde fuera, era un catálogo de lujo inmaculado. Sin embargo, bajo la seda y el mármol, la realidad era la de una emboscada conyugal. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. A los 6 meses de embarazo, con la barriga ya prominente bajo los vestidos de alta costura, Carla descubrió el plan frío y calculador de su marido. El divorcio se presentaría al día siguiente del nacimiento del heredero y un acuerdo prenupcial, modificado, le garantizaba migajas en caso de que él lograra esconder el dinero sucio. El descubrimiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo, transformando su lujo en una prisión dorada y su amor en una determinación de acero. Carla, que antes de casarse era una contadora forense de élite, de esas que podían olfatear un desfalco a través de una docena de sociedades instrumentales, activó el modo supervivencia con una frialdad escalofriante. Usó el embarazo, que debería ser la coronación del matrimonio, como su disfraz perfecto. Alexandre, mi amor, necesito documentar todo para mi blog de lujo. Ya sabes, la vida de CEO, la herencia de nuestro bebé, decía ella, con una sonrisa de inocencia perturbadora, solicitando acceso a los documentos financieros para armar el portafolio de herencia. Esta excusa pueril y vanidosa era el velo que escondía la auditoría implacable que ella realizaba secretamente en la oficina que Alexandre llamaba su santuario. Una sala de paredes oscuras y mesa de ébano, donde los secretos se guardaban en carpetas digitales cifradas. Estaba cazando millones. El evento principal del relato transcurre un frío jueves de septiembre, el T-100, día en que el meticuloso plan de Carla culminaría. El bebé, a quien ella llamaba cariñosamente Leo, había nacido hacía exactamente 72 horas. Ella estaba en casa, en la gigantesca mansión de vidrio y acero que parecía flotar sobre la colina de Beverly Hills, sintiendo el dolor crudo del posparto, pero mentalmente más lúcida que nunca. La casa estaba extrañamente silenciosa, con la atmósfera cargada de una expectativa disimulada. Alexandre estaba fuera, en una reunión de emergencia que ella sabía que era el preparativo final para soltar la bomba del divorcio. Carla, por su parte, estaba sentada en el borde de la cama, vistiendo una bata de seda gris, con el portátil en su regazo, lista para ejecutar la única misión que la mantuvo cuerda en los últimos 3 meses, la represalia precisa y devastadora. La pantalla mostraba los documentos compilados, la prueba irrefutable de que Alexandre había desviado 15 millones en esquemas complejos de ventas infladas y empresas fantasma. El aire en la habitación parecía vibrar con la tensión de su espera. Carla recordaba los detalles más grotescos de su descubrimiento. Una transacción de $500,000 a una consultora llamada Corriente Vacía, registrada en una isla minúscula, cuyo único contacto era un número de teléfono desechable. La audacia de Alexandre, escondiendo tanto dinero mientras la hacía firmar un acuerdo prenupcial que la dejaría prácticamente sin nada, solo alimentaba la llama fría de su venganza. El plan era simple y diabólico: asegurarse de que el bebé estuviera legalmente registrado y la paternidad establecida, lo que hizo tan pronto como pudo sostener a Leo en sus brazos, para luego detonar el castillo de naipes de Alexandre. Con cada toque de tecla, la contadora forense dentro de ella emergía, ignorando a la madre exhausta. Estaba a punto de girar la llave y el ruido se escucharía en Wall Street y en el FBI.
El reloj digital en la mesita de noche marcaba exactamente 14:37. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas de suelo a techo, pero parecía no poder calentar la atmósfera gélida que Carla había creado a su alrededor. Estaba concentrada en la pantalla, revisando la lista de contactos cuidadosamente seleccionados. Un periodista de investigación en el Financial Times, un fiscal federal que conocía de sus tiempos de trabajo en Chicago, y por último, el número anónimo del Comité de Ética de Nexosys. Cada nombre era una pieza en el dominó que estaba a punto de caer. Su corazón latía, pero no de miedo. Era el ritmo constante de una máquina que está a punto de cumplir su propósito. Sentía el suave olor a leche y talco de bebé que emanaba del cesto de Leo, un olor que, irónicamente, servía de ancla y de recordatorio constante de la razón de todo. Carla hizo una pausa, y sus ojos se posaron en el marco plateado de la mesita de noche. Era una foto de la boda, donde Alexandre sonreía con esa arrogancia disfrazada de confianza, vistiendo un smoking hecho a medida que parecía tragar su piel pálida y sus ojos que parecían hechos de vidrio pulido. Siempre fue un hombre de apariencias, con una característica física inconfundible, una cicatriz fina, casi invisible, que le cortaba la ceja izquierda, dándole una expresión de eterno escepticismo, como si estuviera siempre midiendo el costo de todo y de todos. En ese momento, observando el retrato, no sintió rabia, sino una calma perturbadora. Era el momento de actuar, de concretar el movimiento que ella arquitectó, mientras él, ciego por su propia soberbia, creía que la había reducido a una mera esposa trofeo, desinteresada en números. El bebé soltó un suave ruido, y Carla volvió al portátil, lista para el primer clic que liberaría el torrente. El primer paso fue el correo electrónico al periodista del Financial Times. Carla no adjuntó ningún documento todavía. Solo escribió una frase enigmática y puntual, utilizando una dirección de correo electrónico temporal y cifrada. Las ganancias de Nexosys son una ilusión óptica. Busque en corriente vacía y al CEO Alexandre y encontrará el rastro de millones perdidos. La prueba llegará en una hora. El acto de presionar enviar no fue un gesto impulsivo. Fue la materialización de meses de noches sin dormir, gastadas descifrando balances y flujos de caja. Sus dedos, que habían tecleado miles de hojas de cálculo y reportes, temblaron levemente. Un síntoma no de miedo, sino de la magnitud del abismo que acababa de abrir. Podía sentir la presión, una sensación física en el pecho, como si el peso de la responsabilidad de derribar un imperio estuviera sobre sus hombros. El periodista, conocido por su obstinación y por tener un nombre memorable, Elías Carnicero Kovac, debido a la forma en que rebanaba las reputaciones corporativas, era la chispa perfecta. Carla sabía que no ignoraría una pista tan tentadora, especialmente de una fuente anónima que prometía evidencias robustas. Después del primer correo, se levantó, necesitando moverse, sentir el suelo bajo sus pies. Fue hasta la ventana y observó la vista panorámica de la ciudad que se extendía abajo. Las luces de Los Ángeles aún no estaban encendidas, pero podía imaginar el caos que su acción crearía, la caída meteórica de Alexandre de Dios, de la tecnología a acusado federal. La vívida descripción de su plan la hacía sentir una adrenalina extraña, una mezcla de justicia y terror por la incertidumbre del futuro que estaba construyendo para sí misma y para su hijo, Leo, que dormía tranquilamente. El segundo paso era el más arriesgado, pues implicaba el uso de su conocimiento técnico para invadir el servidor de correo electrónico privado que Alexandre usaba para comunicaciones ilícitas. Mientras el bebé Leo emitía un suspiro en la cuna, un sonido que era la única cosa real y pura
en aquel escenario, Carla se dedicó a la tarea. Necesitaba plantar una semilla de duda y pánico antes de arrojar la prueba masiva. Accedió al sistema con las credenciales que había anotado obsesivamente, una contraseña bizarra que combinaba el cumpleaños de su primer perro con el nombre de la antigua niñera de Alexandre. Detalles que solo ella, observadora de todas las peculiaridades de su marido, sabría. La pantalla del portátil reflejaba el brillo azulado en sus ojos, ahora enfocados en la interfaz de servidor de correo electrónico, un lugar oscuro y prohibido, donde Alexandre guardaba sus conversaciones más incriminadoras. Revisó rápidamente las carpetas, sintiendo una repulsa física al leer los mensajes fríos y autocentrados de Alexandre con sus abogados, discutiendo cómo minimizar los daños tras el divorcio, refiriéndose a ella como el pasivo Carla. Fue un momento de dolor agudo, una emoción humana que intentó ahogar en la frialdad de la contabilidad, pero lo que buscaba era algo más explosivo. El borrador de un correo destinado a su mano derecha, un ejecutivo llamado Magnus, apodado en los pasillos como el vendedor de humo, debido a su habilidad para vender. Proyectos vacíos. El correo detallaba la próxima maniobra de desvío de activos, programada para el día siguiente. Carla copió el texto, modificó ligeramente la marca de tiempo para que pareciera que había sido enviado esa mañana y, crucialmente, lo reenvió de forma anónima al fiscal federal, asegurándose de que el miedo comenzara a instalarse en el inner circle de Alexandre. Carla sintió que el estómago se le revolvía. El miedo era una presencia física ahora, no por ser descubierta, sino por lo que la represalia de un hombre como Alexandre, cuando era acorralado, podría significar. No era conocido por ser temperamental, sino por su capacidad de aplastar a oponentes con recursos infinitos. Caminó hasta la cocina, un espacio cavernoso con encimeras de cuarzo negro, y tomó un vaso de agua intentando normalizar la respiración. La experiencia de invadir la privacidad de su marido, incluso sabiendo que era para su propia protección y la de su hijo, tenía un sabor amargo. Era una traición necesaria, una guerra de información en la que ella tenía la ventaja crucial. Él la había subestimado. Ella era el enemigo interno que él había ignorado, enfocándose solo en el próximo gran negocio y en la próxima esposa más joven y maleable. Mientras bebía el agua helada, los ojos de Carla notaron un detalle insólito que siempre la perturbaba. En la puerta del refrigerador subcero de acero inoxidable había un imán peculiar. No era una foto o un dibujo infantil, sino una pequeña pieza de bronce tallada en forma de una llave antigua, con el vástago oxidado y la cabeza en forma de búho de ojos desorbitados. Alexandre había dicho que era un amuleto que le recordaba ser discreto y sabio en los negocios. Pero para Carla, el objeto parecía más una advertencia, un recordatorio constante de que él escondía cosas bajo una capa de sofisticación. Tomó el imán, sintiendo el peso frío del metal en la palma de la mano. El búho parecía observarla. Apretó los labios, devolvió el imán a su lugar y regresó a la mesa lista para el golpe final, el envío masivo de los documentos. El golpe final exigió un último y crucial preparativo, asegurarse de que el paquete de datos fuera imposible de rastrear. Carla usó lo que ella llamaba cariñosamente su kit de supervivencia digital, un conjunto de softwares de ofuscación que había desarrollado en sus tiempos de contadora forense en casos complejos de lavado de dinero. Cifró todo el paquete de millones de páginas de extractos bancarios, registros de offshores y comunicaciones internas, insertándolo en una red peer-to-peer con acceso restringido, y luego creó enlaces de descarga temporales para cada uno de sus objetivos.
Esto garantizaría que, incluso si Alexandre intentara revertir la situación, la fuente original de los datos se perdería en un enmarañamiento digital casi impenetrable. Con una precisión que rozaba la cirugía robótica, Carla disparó los correos finales. El periodista Elias recibió el enlace directo a las pruebas, más explosivas del desvío de activos. El fiscal federal recibió un informe analítico hecho por ella misma, traduciendo el contableño al lenguaje de acusación criminal. Y el Comité de Ética de Nexosys recibió una denuncia anónima detallando el fallo en la gobernanza y la inminente crisis de confianza. Eran las 15:05. Cerró el portátil, soltando un suspiro largo y pesado que parecía cargar el peso de los 9 meses anteriores. El silencio volvió a la habitación, pero ahora era un silencio diferente, el silencio que precede a una tormenta monumental, el presagio de un colapso que comenzaría a desarrollarse en pocas horas. Carla se sentó en el sillón junto a la cuna de Leo, sintiendo una exhausta que iba más allá de lo físico. Sus ojos se fijaron en su hijo, que dormía, ajeno al terremoto financiero que su madre acababa de provocar en su nombre. La sensación era ambivalente, un triunfo frío y aterrador. Se había transformado en una máquina de justicia particular, movida por la traición y por la necesidad de proteger la única cosa que importaba ahora. Se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío. Una cosa que solo ella sabría era la forma en que Alexandre organizaba sus archivos físicos. Tenía una manía obsesiva de archivar documentos irrelevantes en cajas de whisky escocés raras, escondidas en la bodega climatizada. Era un detalle bizarro, un toque de narcisismo, creyendo que nadie haría la conexión entre bebidas caras y balances falsificados. Cerró los ojos, por un momento, reviviendo mentalmente la escena que la hizo cambiar de estratega a ejecutora. Alexandre, hacía 2 semanas, conversando por teléfono en el jardín de invierno, la voz baja, pero el tono inequívoco. Le decía a un amigo que el bebé era un mal necesario para garantizar la herencia familiar, pero que Carla sería descartada como un error contable tan pronto como su función procreadora fuera cumplida. Esa frase, error contable, la golpeó donde más dolía, deshumanizándola y accionando el gatillo de la contadora forense licenciada. Sintió una punzada de náusea. Lo que hizo no fue solo venganza, fue una redefinición brutal de su valor, una corrección de activos morales y financieros. La primera señal de que el plan estaba funcionando no vino a través de un correo o notificación, sino de un ruido. La casa, normalmente tan silenciosa que se podía oír el zumbido tenue del sistema de aire acondicionado central, fue invadida por un sonido agudo e insistente, el timbre estridente del teléfono fijo de Alexandre, instalado en su oficina privada, un objeto que casi nunca se usaba. Carla dudó. El instinto mandaba ignorar, pero la curiosidad y la necesidad de monitorear la reacción la hicieron caminar lentamente hacia el ala oeste de la mansión, los pasos amortiguados por la alfombra de lana virgen. Era un sonido fuera de lugar, un elemento perturbador en la perfección calculada de la casa. Podía sentir la vibración del pánico ya extendiéndose. Al llegar a la pesada puerta de la oficina, se detuvo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. A la 4ª vez se detuvo abruptamente, seguido por un silencio cargado. Carla pegó el oído a la madera fría, captando una respiración pesada, la respiración de alguien que corrió. Era la ama de llaves, dona Elvira, una mujer bajita y de ojos increíblemente azules, que parecía saber más secretos que nadie en la casa. Dona Elvira solía usar un broche de plata en forma de luna creciente, que la hacía parecer un personaje salido de un cuento de hadas sombrío. Estaba allí, parada en el pasillo, con las manos cruzadas y el rostro pálido.
Solo una mirada entre las dos, un reconocimiento silencioso de la tensión. Dona Elvira rompió el silencio con un murmullo casi inaudible, pero lleno de significado. El teléfono de fuera. Nadie usa ese, señora Carla. El teléfono de fuera era la línea directa y no rastreable que Alexandre usaba para sus comunicaciones más confidenciales. La línea que le había jurado a 1900 Carla haber desactivado años atrás. La característica única de dona Elvira era su memoria casi fotográfica y su lealtad silenciosa. No preguntaba, solo observaba y almacenaba. Carla, sin embargo, necesitaba una confirmación. ¿Vio quién llamó, Elvira?, preguntó Carla, su voz sorprendentemente firme. Elvira negó con la cabeza, los ojos azules fijos en la puerta de la oficina, pero luego señaló la mesa de entrada, donde reposaba un pequeño trozo de papel de carta antiguo, doblado con precisión militar. Carla se acercó a la mesa sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El papel era de un beige amarillento, con bordes dorados desvanecidos, un tipo de papel que Alexandre jamás usaría. Lo desdobló. El mensaje estaba escrito a mano, en una caligrafía elegante y angulosa, y contenía solo 2 palabras, pero que encendieron el pánico en el fondo de su mente. Ellos saben. No había remitente, solo el olor débil a cenizas de puro impregnado en el papel. Esa era la confirmación que necesitaba. La filtración había alcanzado a alguien que estaba dentro del círculo más íntimo de Alexandre, alguien que usaba métodos de comunicación anticuados y alarmantes para dar la alerta. Carla sintió que la bilis le subía por la garganta. Ellos saben. Era la frase que daba cuerpo y forma al terror que venía manteniendo bajo control. Ya no se trataba de balances y números. Ahora era una amenaza personal y tangible, entregada por alguien que estaba jugando un juego mucho más antiguo y físico de lo que imaginaba. Arrugó el billete en la palma de la mano, el olor a puro intensificándose. Dona Elvira, notando el pánico silencioso, le ofreció una peculiaridad reconfortante. El señor Alexandre tiene una alarma secundaria en esa oficina. Solo lo activa cuando se siente observado. El ama de llaves señaló un minúsculo sensor de movimiento camuflado en la cornisa de la puerta, una pieza de tecnología anticuada en medio de tanta modernidad. Era un detalle específico que solo quien limpiaba el lugar sabría. Esa información única, esa descripción de la alarma antigua y camuflada, hizo que la sangre de Carla se helara. Si la alarma estaba activa, significaba que Alexandre estaba esperando ser atrapado o que ya estaba en casa, monitoreando. Solo tenía unos minutos. Regresó rápidamente a su habitación, la bata de seda pareciendo pesada y sofocante. Su prioridad ahora cambiaba de venganza a supervivencia. Necesitaba salir de allí antes de que Alexandre llegara o la confrontara. Mirando a Leo en la cuna, la tranquilidad del bebé era un contraste brutal con el caos que la consumía. Tomó el bolso de bebé prearreglado, aquel que estaba listo para la maternidad, y cambió su contenido esencial: documentos de identidad, el celular de emergencia y la copia offline del dossier que había enviado. Carla se detuvo en el umbral de la habitación, haciendo un último inventario visual de lo que dejaba atrás. El lujo vacío, la cama king size, que ahora parecía un monumento a su ingenuidad pasada, los vestigios de la vida que Alexandre había orquestado. Se puso un abrigo simple que escondía el cuerpo aún en recuperación y se ató el pelo rápidamente. El toque final, un detalle que solo un contador forense con inclinación por el drama haría, fue la sustitución de un objeto. Fue hasta la mesa de Alexandre, donde yacía un pisapapeles de cristal, un cubo facetado que él usaba para ostentar su transparencia en los negocios. Carla lo sustituyó discretamente por el trozo de papel arrugado con las palabras «Ellos saben»,
y el imán de búho, dejándolos bajo la pila de documentos que él había dejado sobre la mesa. Era un sutil billete de despedida, un mensaje cifrado sobre la vigilancia y la inminencia de la caída. Bajando las escaleras, la adrenalina comenzó a mezclarse con el dolor físico del posparto, pero forzó a su cuerpo a cooperar. El objetivo era el garaje, un búnker subterráneo con espacio para 6 coches de lujo. Tenía un plan B, un coche que Alexandre consideraba sin gracia y por eso nunca rastreaba. Un viejo SUV negro, casi invisible en el paisaje de Ferraris y Porsches. La descripción del ambiente era crucial para ella. El olor a aceite, caucho y cuero caro era casi sofocante. Necesitaba algo mundano, algo que no llamara la atención de la seguridad silenciosa y omnipresente que él mantenía. Presionó el botón de la llave. El motor del SUV rugió en la oscuridad, un sonido reconfortante y prometedor de fuga. Carla colocó la silla de bebé en el asiento trasero del SUV con una precisión mecánica, asegurando que Leo estuviera seguro. Mientras abrochaba el cinturón, miró por el pequeño espejo retrovisor, capturando su propio reflejo, ojos desorbitados, pero firmes, y el rostro marcado por la exhausta y la determinación. Algo la hizo dudar por un instante, un sexto sentido que la alertaba. Se acordó de un hábito peculiar de Alexandre cuando estaba a punto de tomar una decisión importante o ejecutar un golpe financiero. Siempre dejaba una tarjeta de visita de él, con una frase garabateada, en el bolsillo de la chaqueta que usaba ese día. Era una superstición bizarra, una forma de firmar su éxito. Estiró la mano hasta la guantera, donde él guardaba una chaqueta de cuero antigua que se obstinaba en mantener en el garaje. El tacto de la chaqueta era frío y polvoriento, un contraste con el lujo de la casa. Metió la mano en el bolsillo interno y encontró la tarjeta de visita, no la actual, sino una antigua, de la época en que comenzó Nexosis, con un logo ligeramente diferente. En el reverso, el bolígrafo había marcado con la caligrafía angulosa que ella ya conocía una única palabra: FIDE. Carla se detuvo, el corazón acelerado. Reconoció el término. Era el movimiento final en el ajedrez, el momento en que el jugador debe dar el jaque mate. Era el código que él usaba para indicar que el plan de divorcio sería ejecutado en ese exacto momento. Su coche no estaba allí, pero el plan estaba en acción, lo que significaba que su abogado estaba a punto de presentar los papeles, y peor aún, que él estaría volviendo en cualquier momento para buscar los archivos finales, encontrando el caos. El sonido que la sacó de su letargo fue el inconfundible chirrido agudo del portón principal de la propiedad que comenzaba a abrirse. Alexandre estaba volviendo. El tiempo de reacción de Carla se había agotado. Encendió el coche, sintiendo el motor vibrar bajo sus pies. El garaje subterráneo estaba conectado a la calle por una rampa empinada y ella necesitaba salir antes de que el coche de él entrara y la bloqueara. En el calor del momento, se acordó de una peculiaridad de la construcción del garaje que Alexandre siempre ignoraba. Un pequeño panel de mantenimiento de emergencia, escondido detrás de un extintor de incendios, que podía desactivar temporalmente el sistema de sensores del portón, forzándolo a cerrarse más lentamente. Con la urgencia del pánico, bajó del SUV, corrió hacia el extintor rojo, chillón, y lo tiró, revelando el panel polvoriento. Los cables eran de colores y confusos, pero la contadora forense, que también era hija de un ingeniero eléctrico y tenía una memoria visual para diagramas, sabía cuál era el disyuntor de seguridad. Lo apretó con la punta del dedo y un pequeño clic eléctrico resonó. El portón, que se estaba abriendo lentamente para recibir a Alexandre, se detuvo por un instante y, a continuación, comenzó a cerrarse a un ritmo casi imperceptible. Carla saltó de nuevo al coche, acelerando en la rampa.
El olor a ozono de la electricidad momentáneamente perturbada flotaba en el aire. Carla condujo el SUV antiguo fuera del garaje, las ruedas chirriando en el asfalto de la rampa, y logró pasar por el portón en el exacto momento en que éste estaba casi completamente cerrado. Oyó el ruido amortiguado del impacto del portón cerrándose contra algo sólido. No era el coche de Alexandre, pero supo que él estaba justo detrás, quizás detenido en la entrada, tratando de entender por qué el mecanismo de seguridad había fallado. Aceleró por la calle sinuosa de la colina, mirando por el retrovisor, esperando ver los faros LED de él surgiendo, pero todo lo que vio fue el portón de hierro macizo de la mansión, ahora firmemente cerrado, una barrera entre ella y el hombre que estaba a punto de arruinar. La descripción de ese momento era pura tensión. El sonido del motor de su coche era el único sonido, la banda sonora de su fuga. La experiencia de guiar el coche, bajo tanta presión, era visceral. Sus músculos estaban tensos y el dolor en su abdomen era una constante, pero la adrenalina funcionaba como un potente analgésico. Necesitaba un lugar seguro para parar y evaluar la situación. Sabía que Alexandre era obsesivo e intentaría rastrearla inmediatamente. La única cosa que la mantenía enfocada era la respiración ligera y acompasada de Leo, que aún dormía. Se acordó de un café antiguo, el Rincón del Búho, que estaba en la parte más baja de la ciudad, un lugar con mala reputación, pero que ofrecía conexiones wifi públicas y no monitoreadas. El nombre la hizo pensar en el imán del búho y sintió un escalofrío. Era hora de actuar como si fuera una fugitiva. Carla condujo durante unos 20 minutos, manteniendo la velocidad dentro del límite para no levantar sospechas innecesarias. El descenso de la colina la llevó de la opulencia de los condominios cerrados a la realidad más cruda de la ciudad. Estacionó el SUV a 2 manzanas del Rincón del Cinto. Bujo, un lugar cuya fachada era de ladrillos oscuros y pintarrajeados, con luces de neón moradas parpadeando intermitentemente, dándole una atmósfera decadente y misteriosa. Este lugar era memorable por tener un letrero de madera en la puerta que exhibía un eslogan bizarro: aquí el café es fuerte y la vigilancia es débil. Era perfecto. Antes de salir del coche, tomó el celular de emergencia, lo encendió y accedió a las redes sociales. El resultado de su filtración estaba comenzando a manifestarse. El periodista Elias Carnicero Kovac no había perdido tiempo. Un pequeño banner de noticias de última hora ya parpadeaba en el sitio web del Financial Times. Investigación urgente. CEO de Nexosys, involucrado en esquema de desvío de 15 millones. El impacto fue instantáneo y ella podía sentir la onda de choque extendiéndose. Respiró hondo, sintiendo una satisfacción fría, pero también aterrorizada por lo que vendría después. Era un momento de vaya, nunca había oído esto antes. En su propia vida, usar el embarazo para una auditoría forense y derribar a su marido del pedestal el día en que su hijo nacía. Sacó a Leo del coche, cubriéndolo con una manta, y entró en el café. El interior del Rincón del Búho era una explosión de olores fuertes: café viejo, humo de cigarrillo y el olor persistente a desinfectante barato. Había pocas personas, la mayoría pareciendo freelancers exhaustos o conspiradores de bajo nivel, lo que la tranquilizó. Nadie prestaría atención a una mujer con un recién nacido. Carla se sentó en una mesa aislada en la esquina, donde la luz tenue de la luminaria colgante apenas alcanzaba su rostro. Pidió un té de manzanilla, ignorando el menú con ítems de nombres estrambóticos. Mientras esperaba, abrió el portátil y se conectó a la red pública, dedicándose a monitorear la reacción de Alexandre. Accedió al feed de noticias con la cautela de quien manipula explosivos. En menos de 30 minutos, la noticia del Financial Times ya había sido
replicada por grandes agencias de noticias. El precio de las acciones de Nexosys estaba en caída libre, con la negociación temporalmente suspendida. Podía imaginar el pandemonium en las oficinas de Alexandre. A continuación, hizo algo que solo alguien que lo conocía íntimamente haría. Revisó el foro online de coleccionistas de puros raros que él frecuentaba obsesivamente usando su nickname D'Artagnan del mercado. Allí encontró un post reciente, un desahogo desesperado. El post de D'Artagnan del mercado era corto, pero cargado de rabia y desesperación, escrito en un argot que solo Alexandre y sus pares entenderían. La reina se movió. Jaque mate. El FID falló. Perdí el tesoro. Busquen la corriente. Necesito un abogado criminal, no de fusiones y adquisiciones. ¿Alguien ha visto al carnicero? La referencia a reina era obviamente Carla, y la mención al carnicero confirmaba que él sabía que Elías Kovac era el arma elegida. Ese detalle íntimo, esa descripción de su ruina en términos de ajedrez y mercado, era la prueba final para Carla de que él había entendido exactamente quién lo había golpeado y por qué. No solo estaba furioso, estaba aterrorizado. El café llegó, pero apenas lo notó. La experiencia de leer el desahogo de su propio marido, transformando su dolor en pánico público, era una satisfacción agridulce. Se dio cuenta de que la venganza no era caliente, era fría, calculadora y sorprendentemente aisladora. Leo comenzó a llorar suavemente y Carla lo tomó en brazos acunándolo. Su toque la trajo de vuelta a la realidad, alejándola del drama corporativo. Necesitaba actuar con una frialdad aún mayor. Su próximo paso era garantizar que el fiscal federal, a quien había enviado el informe analítico, tuviera todas las condiciones para iniciar el proceso legal. Preparó un correo final, adjuntando el documento de paternidad de Leo y el certificado de nacimiento, asegurándose de que su posición como madre y guardiana estaba legalmente blindada, la verdadera razón de su espera. Carla envió el último correo con el certificado de Leo adjunto, un gesto que selló el destino de Alexandre de forma irrevocable. La documentación probaba que no solo él era padre del niño, garantizándole a ella la custodia y una pensión legalmente robusta, sino también que ella había esperado el momento exacto para actuar. Era una venganza fría, puntuada por la protección maternal. Cerró el portátil con un clic seco, sintiéndose vacía. En ese momento, el timbre de 1900, la puerta del rincón del búho, tintineó, y la cabeza de Carla giró instintivamente. Entró un hombre con un abrigo de cuero viejo, con el cuello levantado, pareciendo extrañamente desplazado en aquel ambiente. Su característica más notable era un anillo de graduación enorme y pesado en el dedo anular, con el emblema de una prestigiosa universidad de la costa este brillando bajo la luz tenue. El hombre recorrió el café con una mirada lenta y estudiada. No parecía un matón, parecía un profesional, quizás uno de los abogados de alto nivel de Alexandre, enviado para encontrarla. Carla se puso la capucha del abrigo para cubrir mejor su rostro y apretó a Leo contra su pecho. La atmósfera de suspense se volvió palpable. Podía sentir los ojos de él barriendo el lugar y sabía que, en un ambiente como aquel, intentar huir sería un error. Necesitaba actuar con calma, como si no estuviera involucrada en nada. El hombre finalmente dejó de mirar. Caminó hasta el mostrador y pidió un café, pero la manera en que posicionó su cuerpo, girado ligeramente hacia la mesa de Carla, indicaba que estaba allí por ella. La descripción de aquel anillo, un detalle minúsculo, era la única pista de su afiliación. Carla observó al hombre del anillo, forzándose a mantener la compostura. Pagó el café sin desviar la mirada del mostrador, pero sus movimientos eran tensos.
Se acordó de una lección que su antiguo mentor de contabilidad forense le enseñó. Presta atención a los detalles más innecesarios. Es en ellos donde se esconde el desvío. El hombre tenía la barba perfectamente recortada, pero sus zapatos de cuero estaban ligeramente sucios de lodo rojo, lo que era inusual para alguien que acababa de salir de un edificio de oficinas en Los Ángeles. Este lodo rojo era una característica única del suelo alrededor de la propiedad campestre de Alexandre, una granja aislada que él usaba para reuniones ultrasecretas. El shock golpeó a Carla. No era un abogado, era alguien que había estado recientemente con Alexandre, tal vez un mensajero o cómplice directo, y estaba allí para interceptarla. El hombre tomó el café y en lugar de sentarse, comenzó a dirigirse lentamente hacia la salida. Carla pensó que estaba a salvo, pero en el momento en que pasó a su lado, dejó caer una servilleta arrugada a propósito junto a su mesa. El sonido de la servilleta golpeando el suelo de cemento fue casi inaudible, pero el gesto era inequívocamente deliberado. Continuó andando sin mirar atrás y salió. La curiosidad de Carla, mezclada con el miedo, la forzó a actuar. Esperó unos segundos, mientras el timbre de la puerta tintineaba de nuevo, indicando que él había desaparecido. Con el corazón acelerado, se inclinó y tomó la servilleta. Carla desdobló la servilleta arrugada, el papel fino y rugoso en las puntas de los dedos. El mensaje estaba escrito a lápiz, con letras mayúsculas y apuradas, claramente no en la misma caligrafía elegante del billete. Ellos saben. Decía, él sabe que tienes el libro. Deja la ciudad. Ahora. La mención a el libro hizo temblar a Carla, pero no de miedo, era de reconocimiento. El libro era el apodo que ella había dado en sus notas secretas al registro principal e irrefutable de todos los desvíos de Alexandre, un archivo digital que había mantenido completamente separado de los documentos filtrados. Era el plan de contingencia, la prueba de última instancia que contenía datos no solo de Alexandre, sino también de todos sus cómplices en el Synthesis esquema. El hombre del anillo, con su barba impecable y sus zapatos embarrados, no había sido enviado para detenerla, sino para alertarla, posiblemente por uno de los cómplices con miedo a ser arrastrados en la caída de Alexandre. El significado de aquella advertencia era cristalino. Alexandre no solo se estaba defendiendo de las acusaciones de fraude, estaba desesperado por recuperar el dossier completo, el cual, si caía en manos de las autoridades, sellaría el destino de todo su círculo. Carla pensó en el rostro del hombre del anillo, el cómplice improvisado, el único detalle único, memorable y fuera de lo común de él era, además del lodo rojo, el olor débil a aceite de motor mezclado con un perfume de sándalo. Era el olor del chofer particular de Alexandre, un hombre llamado Vitor, conocido por su lealtad estoica y por coleccionar coches de carreras antiguos. Era Vitor, el chofer, quien había dejado la advertencia, un acto de traición por la propia supervivencia. Carla se levantó, la decisión instantánea e inquebrantable. Era hora de desaparecer. Carla recogió rápidamente sus pocas pertenencias, sosteniendo a Leo firmemente. La idea de que el chofer de Alexandre la había avisado, un hombre que parecía tener el código de honor de un samurái, con su actitud de pocas palabras y su perfume de sándalo, añadía una capa surreal a la situación. Era como si la propia estructura de lealtades en el mundo de Alexandre se estuviera desmoronando, corroída por el miedo al desastre que ella había iniciado. Salió del rincón del búho, ignorando la mirada curiosa de la barista, y caminó apresuradamente de vuelta al SUV. Su mente estaba corriendo, no en pánico, sino en modo de planificación de ruta de fuga. No podía ir al aeropuerto.
Alexandre monitorearía todas las salidas principales. Necesitaba un método de transporte que fuera tan discreto como el sub. Se acordó de un detalle insignificante que Alexandre había comentado una vez, uno de esos hechos que soltaba para parecer interesante. La antigua línea de tren de carga desactivada que atravesaba el valle y pasaba por un pequeño pueblo en el interior, un punto ciego para la vigilancia de alta tecnología. Ese sería el camino. Antes de salir del estacionamiento, tomó el celular de emergencia nuevamente y ejecutó el último y más crucial comando, el envío automático de el libro a un servidor de backup cifrado, programado para ser liberado al fiscal federal si ella no hacía un check-in digital en 48 horas. Era la garantía de que, incluso si algo le sucedía a ella, las pruebas saldrían a la luz. Encendió el coche, sintiendo una punzada de esperanza y miedo renovados. Carla condujo el SUV en dirección al norte, hacia la parte más desierta del valle, sintiendo el peso de su decisión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, una belleza dramática que contrastaba con su estado de ánimo. Sabía que estaba quemando todos los puentes, pero la tranquilidad de Leo en el asiento trasero era su faro. Se preguntó si Alexandre en ese momento ya habría vuelto a casa y encontrado el caos. El portón parcialmente dañado, su SUV desaparecido y el búho de bronce y el billete "ellos saben" en lugar de su pisapapeles. La imagen mental de su rostro, la cicatriz fina en la ceja fruncida en furia, le dio un escalofrío. La descripción del paisaje, la transición abrupta de la ciudad iluminada a las carreteras oscuras y vacías del interior, ayudaba a construir la atmósfera de fuga y aislamiento. La carretera la llevó a una pequeña estación ferroviaria abandonada, que era el punto de partida de la línea de tren desactivada. El lugar era de una desolación marcada, con grafitis desvanecidos cubriendo los muros y el olor fuerte a tierra húmeda. Estacionó el coche bajo la sombra de un cobertizo desmoronándose, un punto ciego para cualquier satélite o dron de vigilancia que Alexandre pudiera estar usando. Al salir, se acordó de un detalle bizarro de su vida conyugal. Alexandre tenía una alergia severa al cemento mojado, y por eso todos los empleados eran instruidos a usar un tipo específico de polvo de mármol para cualquier reparación. La ausencia de ese olor particular en el cobertizo confirmaba que el lugar era realmente ignorado por él. Un refugio seguro. Tomó a Leo y su pequeña bolsa de emergencia, dejando el SUV atrás, un último vínculo con la vida que acababa de explotar. Carla caminó por la línea de tren abandonada, el ruido de sus pasos en la grava siendo el único sonido audible. Tenía que parecer alguien que realmente vivenció aquella situación, y la sensación de estar cargando a su hijo recién nacido en un ambiente tan hostil era abrumadora. Sus brazos le dolían. El cuerpo se quejaba de la falta de descanso y del trauma del parto, pero la necesidad de proteger a Leo la impulsaba. La experiencia era única. Huir de su marido multimillonario a través de una vía férrea oxidada en medio de la nada por un desfalco de millones. Mirando los rieles, notó un detalle que solo alguien con su mirada aguda notaría. Uno de los rieles estaba ligeramente levantado en la unión, resultado de un vandalismo antiguo. Esta descripción específica la hizo pensar en cuán tenue era la línea entre la civilidad y el caos, un espejo de su propia vida ese día. El plan de Carla era simple: caminar por la línea desactivada hasta el próximo pequeño pueblo, a unos 10 kilómetros de distancia, donde podría tomar un autobús intermunicipal con dinero que había guardado en 1902. Una cuenta no rastreable durante años. El esfuerzo era agotador. Recordaba el dolor punzante en su cuerpo con cada paso. Era un tipo de dolor que la hacía expresar emociones humanas crudas. La frustración de ser traicionada, el miedo a lo desconocido y la inmensa responsabilidad de ser la única protectora de su hijo. Se detuvo por un momento,
apoyada en un poste de señalización oxidado que parecía un fantasma metálico. Cerró los ojos y respiró el aire frío de la noche, buscando fuerza en el silencio opresor del valle. Carla retomó la caminata, concentrándose en la sensación de la grava bajo sus zapatillas, un sonido repetitivo que servía como una forma de meditación forzada. El relato necesitaba parecer verídico y humano, y la realidad es que las fugas no son glamurosas. Se sentía sudada, adolorida y aterrorizada, pero la determinación de su contadora forense interior aún estaba en control. Se acordó de un detalle que la hizo reír amargamente: la obsesión de Alexandre por los números primos. Usaba combinaciones de números primos para todo, desde contraseñas simples hasta el código de acceso a su caja fuerte más secreta. Ese conocimiento íntimo, esa característica única, fue lo que la había ayudado a desentrañar el enmarañamiento financiero, transformando la manía de él en su ruina. De repente, a unos 100 metros adelante, un sonido rompió el silencio de la noche, un ruido que hizo que el corazón de Carla se detuviera, el ladrido seco y estruendoso de un perro grande. La oscuridad era casi total, pero logró distinguir la silueta de una cerca de alambre de púas, y más allá, la sombra maciza de un perro guardián, que estaba agitado y ladrando directamente hacia la línea del tren. La sensación de «vaya, nunca había oído esto antes» era real. Ser detenida en su fuga no por un dron de vigilancia, sino por un perro guardián en medio de la nada. Se encogió, cubriendo la cabeza de Leo, temiendo que el llanto del bebé pudiera atraer atención indeseada. Necesitaba rodear la propiedad sin ser vista o denunciada por el perro. Carla se detuvo abruptamente, apoyándose en el costado de un viejo vagón de tren oxidado que parecía abandonado hacía décadas. El ladrido del perro era implacable y podía oír el sonido de sus patas cavando la tierra al otro lado de la cerca. Intentó calmar a Leo, que ahora estaba llorando suavemente. El miedo a ser descubierta era intenso, una emoción que se manifestaba como un frío en la boca del estómago. Tenía que acercarse a la cerca para evaluar la situación. Lo que la hizo tener un atisbo de esperanza fue un detalle que notó en la oscuridad: una hilera de latas de basura grandes y viejas, de metal, dispuestas de forma desordenada cerca de la cerca. La descripción era única. Las latas parecían abolladas con residuos de pintura amarilla. Recordando un truco de campamento de su juventud, Carla tuvo una idea arriesgada. Se movió lentamente, manteniéndose lo más agachada posible, hasta alcanzar la lata más cercana. Con mucho cuidado para no hacer ruido con la grava, empujó la lata. El impacto en el suelo de tierra seca generó un ruido metálico alto y estruendoso que hizo que el perro ladrara con redoblada furia, pero desvió su atención de la línea del tren hacia el ruido. El perro comenzó a correr frenéticamente a lo largo de la cerca en dirección a la lata que había caído. Carla usó el momento de confusión sonora para moverse rápidamente en la dirección opuesta, aprovechando la distracción del animal, que parecía tener una fijación territorial en la fuente del ruido. Carla logró pasar por el área de la cerca, el ladrido del perro disminuyendo gradualmente a medida que se distanciaba. La oscuridad aún era opresiva, pero la luna llena finalmente comenzó a aparecer detrás de las nubes, proporcionando una luz plateada y tenue que la ayudó a ver los rieles adelante. Sentía las emociones de alguien que sobrevivió a un susto, el alivio profundo mezclado con la exhausta física. Se detuvo nuevamente, esta vez para descansar los brazos y verificar a Leo, que afortunadamente había vuelto a dormir, arrullado por el movimiento rítmico. Este momento de pausa sacó a relucir una memoria peculiar de Alexandre, que era casi cómica en su seriedad. Siempre usaba calcetines de cachemira azul marino para dormir, incluso en el apogeo del verano californiano.
porque creía que optimizaban la circulación cerebral para la toma de decisiones al día siguiente. El pensamiento de ese detalle íntimo y ridículo la hizo sonreír brevemente, un destello de humanidad en medio del horror. Él estaba ahora probablemente corriendo por la casa, descalzo o con calcetines optimizadores, encontrando su imperio en colapso. El contraste entre el lujo ridículo de su vida anterior y su situación actual, caminando por rieles abandonados, era chocante. La descripción de la línea del tren a la luz de la luna, con sus traviesas irregulares proyectando sombras largas y fantasmales, ayudó a solidificar la atmósfera de 1900. Aislamiento. Se sentía como la protagonista de una película de suspense, pero el dolor real en su cuerpo le recordaba que aquello era terriblemente real. Se sintió más fuerte, más determinada que nunca a llegar a su destino. La caminata parecía interminable. Los 10 kilómetros se extendieron como si la propia línea del tren se estuviera doblando en el tiempo. Carla estaba enfocada en llegar a Pilgrim's Rest, el pequeño pueblo mencionado en su plan. La descripción del ambiente en este punto estaba marcada por un olor fuerte e inusual que comenzó a impregnar el aire. No era polución, sino un olor a azufre mezclado con tierra quemada, característico de las antiguas minas de carbón de la región, desactivadas décadas atrás. Esta característica olfativa única añadía una capa de extrañeza y peligro al ambiente, casi como si el propio suelo estuviera emanando la historia sombría de aquel lugar. El cansancio era palpable y comenzó a tambalearse levemente. Se aferró a la determinación. Tenía que construir una narrativa que fuera familiar para las personas, que replicara vivencias humanas. ¿Y qué era más humano que la desesperación y la exhausta en busca de seguridad? Se acordó de la última vez que había sentido tanta presión física, hacía años, cuando estaba concluyendo su maestría en contabilidad forense y necesitaba auditar las cuentas de una multinacional en 72 horas. La diferencia ahora era que lo que estaba en juego no era una carrera, sino su vida y la de Leo. Comenzó a hablar en voz baja con el bebé, contándole sobre los números primos de Alexandre y el búho en el imán, transformando el horror en un cuento de cuna bizarro y personal. De repente, Carla vio una luz en la oscuridad. No era una luz artificial, sino un brillo sutil e intermitente que venía del lateral de los rieles, pareciendo emanar del subsuelo. Se detuvo, el corazón acelerado. La curiosidad y el miedo libraron una batalla en su pecho. Se acercó con cautela, moviéndose lentamente por la vegetación rastrera que crecía en los bordes de los rieles. El brillo venía de una pequeña abertura en el suelo, casi escondida por una tabla de madera podrida. Era una ventilación de mina antigua, y la luz allí dentro era débil, de un verde enfermizo. Lo que era realmente fuera de lo común y memorable era el sonido que acompañaba la luz. Un zumbido electrónico bajo y constante, casi como el de un transformador de energía sobrecargado, pero más pulsante. La descripción de la situación necesitaba ser creativa y original. ¿Por qué habría una luz y un zumbido electrónico en una mina abandonada en medio de la nada? Carla se arrodilló, el instinto de contadora forense superando el instinto de madre asustada. Apartó la tabla y espió por la abertura. Allí abajo, en un túnel oscuro y húmedo, vio lo que parecía ser un servidor de computadoras, totalmente fuera de lugar. El equipo, cubierto de polvo y moho, estaba emitiendo la luz verde y el zumbido. Se acordó de un rumor que Alexandre había descartado como teoría de la conspiración, que él usaba infraestructura antigua e ignorada para minar criptomonedas de forma ilegal e indetectable. Aquel servidor era la punta del iceberg, la prueba física de una operación paralela aún más profunda. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el frío de la noche, sino por la naturaleza bizarra del descubrimiento.
Aquel servidor en el subsuelo, alimentado de alguna forma misteriosa, era la confirmación de que Alexandre estaba involucrado en actividades mucho más oscuras que solo fraude contable. La descripción detallada del equipo, con cables gruesos de alimentación pasando por grietas en el cemento y un pequeño monitor de LED parpadeando códigos incomprensibles, reforzaba la sensación de que ella había tropezado con algo que solo aquella persona, en ese momento, podría haber descubierto. Era la materialización de un mito urbano corporativo. La visión de aquel equipo en medio de aquella tierra de nadie generó en ella una sensación de valla, mezclada con un terror gélido. El miedo a ser detectada allí, tan cerca de una operación ilegal y secreta, la hizo alejarse rápidamente. Empujó la tabla de vuelta sobre la abertura, intentando cubrirla lo mejor posible, pero el zumbido pulsante parecía acompañarla. Tenía el libro y el plan de backup, pero saber que había aún más capas de ilegalidad la hacía aún más determinada a desaparecer. Apresuró el paso, el ritmo renovado por la adrenalina. El olor a azufre de las antiguas minas parecía ahora una advertencia, una metáfora del infierno corporativo del cual estaba escapando. Necesitaba enfocarse en el objetivo. Pilgrim's Rest, la salvación. Finalmente, tras otra hora de caminata agotadora, Carla vio las primeras luces tenues del pueblo de Pilgrim's Rest. Eran pequeñas luces de calle amarillentas y espaciadas, pero para ella parecían faros de esperanza. La fatiga casi la derribaba, pero la visión de la civilización la impulsó. Salió de los rieles, adentrándose en una calle de tierra batida que parecía llevar al centro del pequeño pueblo. El detalle único de aquel lugar era la arquitectura peculiar. Todas las casas, a pesar de ser antiguas, tenían balcones adornados con minúsculos campanillas de viento hechas de metal reciclado, que tintineaban suavemente al menor soplo de viento, creando una melodía metálica y constante, casi un coro de alerta. El relato necesitaba acercarse a la realidad de las personas. Carla se sentía como cualquier madre exhausta tras un largo viaje, pero con la carga adicional de estar huyendo de un CEO criminal. Buscó expresar emociones de alguien que pasó por eso. El alivio de estar a salvo era sustituido por la preocupación práctica: encontrar un refugio, alimentar a Leo y mantenerse invisible. Vio el terminal de autobuses. No era un terminal imponente, sino una pequeña construcción de ladrillos rojos, con un letrero de neón parpadeando: abierto 24 horas. Sintió las lágrimas de alivio en las esquinas de los ojos. Carla entró en el terminal, sintiendo el calor acogedor de la calefacción y el olor fuerte a café colado y periódicos antiguos. El lugar estaba prácticamente vacío, excepto por un señor durmiendo en un banco y el dependiente detrás del mostrador. Un hombre que usaba un chaleco de lana gris con el cuello subido y gafas de montura gruesa que le daban una apariencia de intelectual perdido. Carla fue hasta el mostrador. «Boleto para el este, primera salida, por favor», pidió. La voz, ronca por la exhausta, pagó en efectivo, el único método que garantizaba la ausencia de rastreo. El dependiente, Silas, con un detalle inconfundible, un tatuaje de brújula desvanecido en el dorso de la mano, la miró a ella y al bebé con una curiosidad tranquila, pero no intrusiva. Él selló el boleto y se lo entregó. «Próximo autobús en 40 minutos. Señora, el café está caliente y el baño está limpio». Silas no hizo preguntas. No demostró sorpresa con una mujer bien vestida y un recién nacido en medio de la noche. Su discreción era un bálsamo. Carla se sentó en un banco lejos de las ventanas, finalmente permitiéndose un momento de descanso. Mientras esperaba, abrió el bolso y echó un vistazo a su celular de emergencia. Ninguna llamada, ningún mensaje, pero el noticiero online estaba en efervescencia. Alexandre
había emitido un comunicado de licencia inesperada por razones familiares, lo que era la confirmación oficial de que su caída estaba en marcha. Carla sintió una punzada de lástima por el dependiente Silas. Era un hombre que parecía saber mucho, con su mirada observadora y aquella tatuaje de brújula desvanecida. Se preguntó qué tipo de historias ya habría presenciado en aquel terminal de autobuses aislado. Miró a Leo, que ahora estaba despierto y mamando tranquilamente. El acto de alimentar a su hijo en un terminal de autobuses sucio, mientras su marido multimillonario estaba en medio de un colapso corporativo, era la personificación de su jornada surreal ese día. Cerró los ojos por un instante, sintiendo la plenitud de su venganza y el peso de su nueva realidad. La historia necesitaba tener un desenlace, un momento en que la cosa simplemente dejara de suceder, permitiéndole seguir adelante. Abrió el portátil una última vez, conectándose a la red Wi-Fi del terminal, que sorprendentemente estaba cifrada. No para enviar más pruebas, sino para chequear las coordenadas finales del backup de El Libro. Necesitaba garantizar que el gatillo de 48 horas estaba activo. Mientras la pantalla cargaba, vio una notificación. El periodista Elias Kovac había posteado un artículo de seguimiento. El título era incisivo: El juego de ajedrez del CEO, la paternidad como arma. El artículo mencionaba el protocolo de divorcio, el certificado de nacimiento de Leo y la aparente espera estratégica de Carla, sugiriendo que su acción había sido meticulosamente planeada para garantizar la estabilidad financiera y legal de su hijo. El toque siniestro de su plan estaba ahora en dominio público, la confirmación de que su venganza había sido completamente exitosa. Carla sintió un temblor interno, una mezcla de satisfacción y miedo. El periodista Kovac había interpretado su plan con una precisión aterradora, transformando su estrategia de supervivencia en una narrativa de maestra del ajedrez corporativo. Ella era ahora la reina que Alexandre había mencionado en su desahogo en el foro de puros. La sensación de tener el control completo, de haber superado la arrogancia y la traición de su marido, era casi embriagadora. Sin embargo, sabía que el juego aún no había terminado, solo había cambiado de fase. Lo que restaba era la solución física, la desaparición final. Cerró el portátil con un clic seco, quitando la batería y el chip de comunicación, garantizando que el dispositivo se volviera un peso muerto e indetectable. El autobús llegó, un vehículo antiguo con un olor fuerte a diésel y tapicería de terciopelo azul desgastado. Era su portal hacia la vida nueva. Silas, el dependiente, vino hasta la puerta, usando su abrigo de lana, y la saludó. En el momento en que Carla se levantó para embarcar, él se acercó, y su rostro serio, con las gafas de montura gruesa, transmitía una serenidad sorprendente. Le susurró una frase que solo ella, en el apogeo de su miedo y paranoia, entendería. Los boletos de aquí son todos hechos a mano. No hay rastro digital, buen viaje y no mire hacia atrás. Era un último regalo, un detalle crucial que reforzaba la seguridad de su fuga, garantizando que el sistema de boletos anticuado de Pilgrim's Rest era su mejor aliado contra la tecnología de vigilancia de Alexandre. Carla subió al autobús, sintiendo el piso irregular bajo sus pies. Escogió un asiento doble en el medio, lejos de los otros pocos pasajeros, y acomodó a Leo en el suave asiento a su lado, haciendo una barrera con su propio bolso. Mirando por la ventana empañada, vio a Silas saludar de nuevo, el tatuaje de brújula en su mano, pareciendo guiar su partida. El autobús tosió, soltó una nube densa de humo negro y comenzó a moverse lentamente, saliendo del terminal. En ese momento, el juego paró.
No hubo persecución de coches, ni helicópteros, ni detectives sombríos surgiendo en la carretera. La catástrofe que ella había iniciado estaba ahora en manos de las autoridades y del pánico corporativo de Alexandre. La sensación era de silencio después de una explosión. El horror había ocurrido durante aquel único día. La confirmación de que Alexandre sabía, la fuga de la mansión, el perro guardián en la vía férrea, el servidor secreto en la mina y, finalmente, el embarque en el autobús. El relato necesitaba tener un desenlace concreto, y la solución era la desaparición y la activación de las pruebas. Carla aflojó el abrigo, sintiendo el calor del autobús. Sabía que Alexandre sería atrapado, no solo por las pruebas que ella filtró, sino por su propia arrogancia. Se acordó de un detalle que nunca había contado a nadie. El búho en el imán de la nevera tenía un ojo de cristal que podía ser removido y dentro contenía una tarjeta micro SD cifrada con la clave de acceso a una cuenta bancaria suiza que él juraba que no existía. Carla sonrió levemente para sí misma en el reflejo de la ventana oscura. La tarjeta micro SD, escondida en el búho de bronce, era la guinda del pastel, el toque de genio forense que había guardado para el momento más oportuno. Imaginaba a Alexandre volviendo a casa, encontrando el caos, y el billete ellos saben, y en su desesperación, buscando el amuleto del búho para su superstición de discreción y sabiduría. Cuando descubriera que incluso aquel pequeño secreto había sido comprometido y que el búho guardaba la llave de su ruina final, sería el jaque mate definitivo. Ella no había tocado la tarjeta. El descubrimiento sería para él un golpe psicológico devastador, la prueba de que ella estaba por delante en todos los niveles. El autobús siguió viaje y Carla se permitió sentir el cansancio abrumador. Apoyó la cabeza en el cristal que estaba vibrando levemente con el motor. Se concentró en la respiración de Leo, el sonido más real y seguro del mundo. Lo había logrado. El desenlace era que ella estaba segura, a salvo y financieramente protegida por su planificación quirúrgica. Lo que había sucedido ese día fue bizarro, pero completamente humano. Una mujer traicionada, usando sus habilidades únicas para proteger a su hijo y ejecutar una venganza fría y justa. La sensación de alivio era una manta caliente, y por primera vez en meses, Carla sintió que podía bajar la guardia. La vida lujosa había terminado, pero la paz y la seguridad de Leo habían comenzado. Carla observó el escenario de fuera cambiar, de campos vacíos a bosques densos y oscuros. El autobús continuaba moviéndose, tragando la distancia entre ella y la vida que había dejado atrás. Cerró los ojos, buscando el sueño que le había sido negado durante días. El pensamiento de Alexandre ahora era el de un depredador acorralado. Ya no era el CEO intocable, era un objetivo federal, y el pánico de él sería su mayor arma contra sí mismo. Se acordó de un detalle muy particular de su plan, algo que solamente ella sabría. Antes de salir de la mansión, había cambiado el fondo de pantalla del celular de Alexandre por una foto ampliada del imán del búho, con la leyenda «El libro es tu muerte». No sabía si él había notado el cambio antes de que el caos se instalara, pero la idea era asustarlo y hacerlo enfocarse en el objeto equivocado, desviando su atención de los rastros digitales. Este pequeño sabotaje psicológico era un toque de arte forense y venganza personal. El autobús hizo una curva brusca y el movimiento balanceó a Leo levemente, pero él permaneció dormido. La experiencia y los sentimientos de Carla en ese momento eran de una paz conquistada a un precio altísimo. Había buceado en el horror, pero salió de él con la única cosa que importaba: su hijo seguro y el sentido de justicia restaurado por sus propias manos.
Carla abrió los ojos cuando el autobús se detuvo en una gasolinera a la orilla de la carretera. El conductor anunció una pausa de 10 minutos. Ella no bajó. El riesgo era demasiado grande. En su lugar, usó la pausa para alimentarse, sacando del bolso un sándwich envuelto que dona Elvira, la ama de llaves, había insistido en poner en su bolsa de emergencia. La ama de llaves, con sus ojos increíblemente azules, era la única persona en la casa que parecía haber visto la verdad detrás del barniz del lujo. Este sándwich, un detalle tan mundano, era el último vínculo de Carla con la humanidad y la bondad que había dejado atrás. Comió despacio, saboreando el sabor simple y reconfortante. El relato tenía que ser consistente. La verdad era que, a pesar de todo el planeamiento y la ejecución fría, el miedo aún estaba allí, un nudo apretado en su estómago. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que, gracias a su decisión de esperar el nacimiento de Leo, tenía la base legal para reconstruir su vida. El hecho de haber usado el pretexto de un blog de lujo para realizar una auditoría forense era un detalle que generaba curiosidad y hacía que la historia pareciera increíble y al mismo tiempo totalmente creíble. Ella era la prueba viva de que la subestimación de una mujer puede ser el arma más peligrosa en un juego de alto riesgo. El autobús reanudó el viaje y Carla finalmente permitió que el sueño la venciera. Era un sueño ligero, intermitente, puntuado por la vibración del vehículo y por las voces amortiguadas de los otros pasajeros. Incluso durmiendo, su subconsciente estaba en alerta, una herencia de meses viviendo bajo la sombra de la traición. El desenlace necesitaba cerrar el ciclo de horror de aquel día. La última cosa que vio antes de cerrar completamente los ojos fue el reflejo de su rostro en el cristal, pálido y marcado, pero con un brillo de resiliencia que no existía antes. Se había transformado de esposa trofeo en sobreviviente y estratega, y esa nueva identidad era más valiosa que todos los millones que Alexandre intentó esconder. La solución a su problema, aunque no fuera el fin de la batalla legal, era la fuga exitosa y la garantía de que las evidencias irrefutables estaban en camino a las autoridades. El hecho es que Alexandre no podía perseguirla efectivamente sin exponer aún más sus crímenes. La única acción práctica que ella había tomado era huir y activar el backup de El Libro. A partir de ese momento, la persecución se volvería judicial y federal, no personal. La cosa simplemente dejó de suceder en el instante en que el autobús dejó Pilgrim's Rest, llevando a Carla lejos de la jurisdicción de Alexandre y de sus matones. Carla despertó con el conductor, anunciando la llegada a la ciudad de destino, un lugar anónimo en el Medio Oeste donde tenía conexiones antiguas y discretas. La mañana estaba fría y gris, un contraste con el sol radiante que había dejado atrás en Los Ángeles. Desembarcó del autobús sosteniendo a Leo y la bolsa de emergencia, sintiendo la solidez del suelo bajo sus pies. El miedo no había desaparecido completamente, pero ahora era un miedo manejable, diluido por la certeza de que ella había vencido la primera y más crucial etapa de la guerra, la experiencia de haber vivido aquel día, con toda su tensión y vueltas de tuerca, la había moldeado para siempre. Miró el horizonte, el sol luchando por romper las nubes. La vida no sería fácil, pero sería suya, libre de las mentiras y de la opulencia tóxica de Alexandre. El relato necesitaba tener ese toque final de esperanza y realismo. No era una heroína de acción, sino una contadora forense exhausta que hizo lo que era necesario. La solución final era simple. La justicia se encargaría de Alexandre y ella se encargaría de Leo. Comenzó a caminar fuera del terminal en busca de un taxi, determinada a empezar el próximo capítulo de su vida. La historia de Carla era un recordatorio vívido de
que los verdaderos monstruos a menudo se esconden detrás de títulos de CEO y sonrisas perfectas. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.